Estamos de vuelta aquí en Opinión 21. El tema de esta noche es portación de armas, castigo pendiente. Juan, hemos hablado del nuevo sistema de justicia penal y uno de los valores de este es la presunción de inocencia. El que una persona tenga un arma y se busque imponerle una medida cautelar de prisión preventiva no termina siendo una forma de criminalización. Bueno, sí, siempre y cuando no haya un delito de por medio. Ajá. A ver, habría datos estadísticos muy importantes del país. Me llamaba la atención lo que en el bloque anterior mencionaba Magda, 12, 16 millones de armas de entrada a México. Todas las Fuerzas Armadas y las fuerzas del orden de este país no suman más de 750,000 personas en su conjunto. Tenemos uno de los gastos de defensa más bajos del mundo, el 0.5% del Producto Interno Bruto, contra otros países que tienen por lo menos el 2%. Es decir, el gasto para compra de armas ¿Sí? es muy bajo. Los estados de la República, me refiero a compras de armas de manera legal para corporaciones policíacas, fuerzas del orden. Por eso difícilmente podrían entrar esa gran cantidad de armas a un país que tiene una fuerza armada permanente, como son soldados, marinos y pilotos, y la otra fuerza armada que podríamos poner en fuerzas del orden. La Ciudad de México y el Estado de México son los que mayor número tienen, y en conjunto estarán haciendo 100,000 personas, más o menos. Por eso difícilmente una gran cantidad de armas que puedan entrar de manera que el propio Estado mexicano las adquiera para la defensa de cada uno de los estados o municipios. De ahí es importante decirlo, sí se ha incrementado a partir del gobierno de Felipe Calderón, se incrementó la venta de armas de manera legal en México. Esto a causa de una serie de fenómenos sociales, delincuencia, violencia, la propia necesidad de la gente por sentirse segura. Coincido plenamente en que el hecho de tener un arma en casa no significa que vas a poder defender tu patrimonio. Pero más que mito es realidad, la Constitución lo marca, o sea, la Constitución nos da ese derecho, aunque no toda la gente quiere ejercerlo. Es decir, se limita a lo que cada persona requiera. De ahí a criminalizarlo, creo que hay un gran trecho. ¿Por qué? Porque el hecho de que una persona decida, porque así lo considera necesario, tener un arma de manera legal en su casa, al contrario, está yéndose por los cauces legales para poderla tener, y en un momento determinado que tenga que defender su patrimonio, tiene la forma de demostrar que ese es un arma legal. Criminalizar eso sería un error. Bien. Ya no sucede, es decir, la defensa propia queda bien marcada en ese sentido, sí, siempre y cuando esa arma haya sido comprada por los cauces legales. Insisto, esto es muy importante. Yo creo y coincido que México no es un país que tenga una cultura del uso de armas. Nuestra Ley Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos data de 1972, es una ley anacrónica, es una ley que debería de revisarse. Aquí un llamado con todo respeto y con toda responsabilidad a los legisladores federales y los legisladores locales para que se revise esta ley y pueda adecuarse a las necesidades que tiene la ciudadanía hoy en día. Sin embargo, tomando en cuenta que esta es una ley de 1972, queda limitativo a una serie de circunstancias, pero a la vez genera la posibilidad de que otras personas que sí quieran dedicarse a actividades delictivas puedan cometer ilícitos, puedan cometer crímenes. A ver, la persona que sale armada a la calle con un arma que sabe que es ilegal, de entrada está cometiendo un delito. Si de ahí la usa para delinquir, bueno, pues doble. Creo que es muy importante revisarlo. No podemos permitir que este país se convierta en algo más violento de lo que ya es. Existe una violencia generalizada en el país. Y también está existiendo una falta ya de capacidad de asombro ante hechos violentos y hechos criminales que vemos todos los días. Y yo creo que sí es urgente que como sociedad entendamos que no podemos seguir de esa manera. De repente se convierte en una tierra de nadie, donde todos los derechos de la gente se vulneran y donde de alguna manera pues tampoco encuentras precisamente en las leyes la manera de que te respondan como víctima. Entonces es urgente revisarlo. Maestro,
Está justamente esta petición que se inició aquí en la Ciudad de México, en voz del jefe de gobierno de la Ciudad de México. Se han sumado, lo veíamos en la cápsula, organizaciones, instituciones, y ya hubo una aprobación en el Senado de la República en diciembre del año pasado justamente para incrementar estas penas. ¿Qué pasa? ¿Por qué está detenida en la Cámara de Diputados? Se turnó para el efecto del 72 constitucional, sin embargo, ahí hay un impasse que mantiene esto todavía prácticamente en el mismo lugar que hace un año. Bien, aquí efectivamente, al ser competencia federal, hay que esperar los términos legislativos, las etapas legislativas. Como bien lo comentas, fue aprobada en la Cámara de Senadores y ahora tiene que ser revisada de cierta manera por la Cámara de Diputados. Pues afortunadamente yo creo que es una cuestión, un proceso legislativo que tiene que haber mayor acercamiento con el Congreso de la Unión para poder dar los argumentos fehacientes, como ya se ha venido haciendo e impulsando con estas conferencias nacionales, para que pues se pueda dar mayor celeridad a esta iniciativa de ley, que reiteramos es muy importante para todos los mexicanos. Y en ese entendido, pues bueno, nosotros como gobierno y como institución hemos hecho lo correspondiente para impulsar, dar los argumentos correspondientes, las bases que permitan sustentar este tipo de adecuaciones a la normatividad y sobre todo datos reales, datos estadísticos o duros, donde se permiten demostrar el alza en el uso de estas armas de fuego. Entonces sí es importante hacer un llamado al Congreso de la Unión, en específico a la Cámara de Diputados, pues para darle esta celeridad, pero también reiteramos la petición, soy muy enfático en esta cuestión de la medida cautelar, que consideramos es importante y no consideramos que se vulnera alguna garantía, algún derecho constitucional, como lo comentabas, el derecho a la presunción de inocencia. La normatividad es muy clara y determina en qué casos una conducta es punible o delictiva y en cuáles no. Entonces, bajo ese tenor, lo único que se solicita, y así hay un catálogo de delitos que están previstos en la propia normatividad, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, donde ciertos delitos puede dar pauta a esta medida cautelar. Aquí lo que se solicita es incluir a este delito de portación ilegal de armas de fuego en ciertos supuestos, ciertas hipótesis que puedan dar pauta a que se pueda emplear esta medida cautelar. No se trata de criminalizar a alguna persona, ni mucho menos. Se trata de regular y de dar cumplimiento a lo que ya está normado. Simplemente como una medida, y su propia denominación jurídica lo señala, es una medida cautelar provisional en lo que se lleva la etapa procedimental. Esta serie de medidas, Magda, ¿de qué debieran venir acompañadas? Es decir, estos cambios constitucionales legales, ¿necesitarían otros más en el ámbito social, en el ámbito político? ¿De qué manera se puede complementar? Claro, yo creo que tenemos que aparejar la ley a la realidad. O sea, es cierto que tenemos una legislación anacrónica, coincido en que tiene que ser reformada y estudiada para adecuarse a la realidad, pero también es cierto que la mayoría de los mexicanos no buscan la forma legal de armarse, o sea, porque muchas veces no consultan la ley. Y sí somos una cultura que tiene mucho apego a las armas de fuego. Desde hace mucho tiempo los mexicanos han estado armados, pero en esta situación de la ilegalidad, de que no saben cómo registrar su arma porque sienten que si la llevan al registro se las van a quitar o no está permitida. Y en lo que difiero con Juan es en que la gente que no tiene un propósito delincuencial va a buscar un arma de los calibres bajos. La gente busca, la gran mayoría, el 90% de quienes tienen un arma en nuestro país son hombres. Y esto está ligado también a una cultura de la masculinidad que se ejerce de una manera violenta, que se ejerce por una fuerza, y entonces buscan un arma que sea igual a la de un personaje de película, que sea un arma que sea ostentosa. No necesariamente están buscando un arma que se adecue a una necesidad, sino están buscando un arma que luzca, ¿no? Para llegar a un ideal del rol que tienen que tener los hombres en la defensa de sus hogares. Entonces, muchas personas también buscan un arma ilegal
porque no van a encontrar un arma como la de James Bond disponible en el catálogo de la Sedena. Entonces, bueno, esto es algo que es una realidad. Y muchos otros también pues, son tradiciones, las armas se heredan. Hay mucha gente que ha recibido como regalo un arma porque desconoce que está cometiendo un delito al no tenerla registrada. Entonces, creo que los mexicanos no tenemos este acercamiento con la legalidad como para considerar que solamente la gente que quiere buscar un arma para la delincuencia se acerca al mercado negro. Creo que muchos ciudadanos se han acercado al mercado negro para tener un arma porque también es un artículo de lujo. Juan, lo has dicho, es un derecho que tenemos los mexicanos asentado en la Constitución, el tener un arma para defensa personal. A pesar de ello, lo que debiéramos a manera de cambio cultural promover es justamente la despistolización de la sociedad. A ver, es un derecho constitucional. Difícilmente podríamos generar una campaña de despistolización. Ahí están los programas y son muy efectivos. Ajá. El programa que tiene Ciudad de México, programas de la Secretaría de Defensa en todo el país que han logrado que precisamente la gente devuelva armas que pueden caer en ese tema. Básicamente, y según las encuestas, si no que el maestro me corrija, son las familias que saben que hay un integrante que pertenece a la delincuencia y les dejan las armas y van y las entregan. A ver, es muy importante, sigo confiando en los mexicanos de bien, en los hombres y mujeres de bien, y rápidamente lo digo, quien quiere proteger su patrimonio, va a hacerlo de manera legal. Quien no quiere hacerlo, quien quiere demostrarle al amigo que tiene un símbolo fálico mayor, como es un arma, porque así es, lo está haciendo en la ilegalidad y está consciente. De hecho, hay una comisión de delito a partir de ese momento. No debe de ser despistolización, deben de existir otros programas donde exista un orden mejor, donde haya una generación de valores, donde no haya violencia, o por lo menos tratar de limitar la violencia, y eso es en lo que desafortunadamente no nos abocamos, porque coincido, mientras esa persona que porte el arma sepa que pueda salir en libertad, aún y cuando cometió un delito, estamos en un problema grave, que eso es lo que en primer lugar habría que atender. La cultura de las armas en este país efectivamente existe, sin embargo cada vez es mucho menor ese uso, porque si la gente, insisto, los mexicanos de bien, que hay muchos, saben que no deben de hacerlo. Y ahí entonces se garantizaría, quien lo hace por la vía legal, pues no tendría ningún problema. Aquí estamos ante un problema de portación de armas no registradas, de armas ilegales, maestro. Efectivamente, como ya se ha comentado, existen dos supuestos, por llamarlo de alguna manera, la aportación legal y la aportación ilegal. Pero la aportación legal no tanto es que el ciudadano pueda andar armado por las calles. Hay supuestos, como ya lo mencionó el maestro, en la Constitución muy detallados, muy específicos, en qué caso puedes poseerla, que es al interior de una casa para salvaguardar tu integridad, la de tu familia, tus bienes, etcétera, cuando hay una intromisión a tu hogar, como un ejemplo. Por otro lado, está el supuesto, desde luego, de la ilegalidad, que está determinado en las leyes federales, y se especifica una consecuencia legal o una pena para el caso de quien contravenga esta disposición legal. Ya estamos hablando de la aportación ilegal de armas. Esta normatividad nos permite a todos los ciudadanos efectivamente poder actuar dentro de un marco jurídico. Estoy de acuerdo que también hace mucha falta la cuestión de poder hacer llegar a los ciudadanos las consecuencias, tener mayor información, qué pueden hacer y qué no. También al interior de la Secretaría hay diversos programas donde con las diversas delegaciones hay reuniones semanales, se explica este tipo de conductas, entre otras más, con la finalidad, desde luego, de hacer una cuestión preventiva de los delitos, que es la principal función que tiene esta dependencia. Entonces sí es importante retomar este tipo de acciones, hacerlas llegar a la ciudadanía y sobre todo que es para salvaguarda de ellos mismos, de nosotros mismos como ciudadanos, el estar informados y dar cumplimiento a lo que establece las leyes, que desafortunadamente pues sí somos una gran minoría las que no estamos bien informados de esto. Sabemos
hay datos que nos permitan diferenciar cuál es el número de delitos o el porcentaje de delitos que se comete con armas ilegales que con armas legales? Aproximadamente es un 60% el que se tiene registrado con bases estadísticas en la dependencia que se cometen como medio violento el usando un arma de fuego, de diversos calibres, artefactos explosivos, etcétera. Y esto ha permitido también a la institución tener en su área de inteligencia bien identificado de tipo de delito, qué armas se usa, para con base en ello hacer programas específicos, acciones reactivas ya en la realidad para poder inhibir a su mínima expresión o tolerancia cero de este tipo de delitos o de este tipo de conductas. La gran mayoría va acompañado de la aportación en la comisión de un delito. Ahí ya la normatividad sí nos permite o da pauta a llevar a cabo esta medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, pero no así en la mera aportación. Si trae una persona aportando esta arma que es de uso exclusivo del Ejército y Fuerzas Armadas, permite el poder salir en libertad y enfrentar su procedimiento como imputado en libertad, ¿no? Bajo cierta garantía. Eso es lo que se pretende regular, porque muchas veces con estos estudios y estadísticas que llevamos a cabo, se ha demostrado que en cuanto sale, la persona vuelve a delinquir, no una vez, 2, 3, 4 veces. Desde luego no con el arma, porque es asegurada y entregada ante la autoridad ministerial competente, pero sí se hace muy factible y muy sencillo el poder conseguir alguna otra arma y vuelve a delinquir bajo el mismo esquema. Y me refiero a delitos patrimoniales, corporales como lesiones, homicidio, etcétera. Entonces, sí es importante regular esta situación de que el hecho de que una persona porte ilegalmente un arma pueda conllevar o tener aparejada como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa. Debemos ya entrar a una ronda última de conclusiones. Juan, ¿cómo convencer? Dicen en el lenguaje futbolístico, el balón está del lado de la Cámara de Diputados, a que aprueben esto que es necesario por lo menos para resolver la problemática que está actualmente enfrentando México. ¿Cómo hacer ver que quienes hoy de manera ilegal están teniendo armas muy probablemente estén vinculados con otros problemas mayores y que es necesario tener medidas para frenarlo, para por lo menos reducirlo? Convencerlos, ahí están los hechos, ahí están las estadísticas, ahí está la realidad que tiene todo el país, no solamente la Ciudad de México, todo el país en esa materia. Yo creo que aquí existe, y esto lo digo con toda responsabilidad y a título personal, existe una apatía, una total indolencia, pero sobre todo ignorancia por parte de los legisladores en ese sentido. Insisto, lo digo con respeto y con responsabilidad. El problema de la violencia en el país es grave. La comisión de delitos con uso de armas de fuego va creciendo de una manera dramática que una sociedad como la nuestra no puede tener. Desafortunadamente no lo toman como algo prioritario. No han manejado un tema de ley de seguridad interior que tanta falta le hace al país, no han manejado un tema de ley de seguridad nacional que tanta falta le hace al país, y entonces ya en una parte muy específica como es este tema de la aportación o la tenencia del arma, veo difícil que lo hagan. Ojalá exista esa conciencia porque el país lo requiere. El reto a nivel cultural, Magda, para convencer a los mexicanos que la aportación ilegal de armas está ligada también a otros crímenes y que necesariamente debemos de entender la resolución de los problemas de una manera distinta a la violenta, ¿cuál es? Sí, yo creo que las autoridades en general tienen que tener una visión integral de la prevención de la violencia y privilegiar los programas de prevención, de reconstrucción del tejido social, de cohesión de la comunidad, de recuperación de espacios públicos. O sea, esta inseguridad que estamos viviendo en la Ciudad de México sí nos afecta a todos los que vivimos, sí la sentimos, sí la gente empieza a dejar de salir en la noche, a cambiar de estilo de vida, porque sí la inseguridad, y como decía Juan, cada vez la gente
compra armas y siente que está protegida de una manera, o el gasto que tienen en cuestión de protección, de cámaras de vigilancia, son medidas que no están resolviendo de fondo el problema. Y también creo que hay que acompañar, o sea, hacer alianzas entre, no solamente las instituciones de seguridad pública, ¿no? También es la creación de empleos para los jóvenes, la creación de oportunidades de educación. Tenemos que darles nuevas oportunidades a las generaciones de jóvenes que están encontrando en las pandillas o en la delincuencia organizada la única oportunidad de hacerse de recursos o de poder que tengan un modo de vida. Entonces tenemos que tener una visión integral, y yo creo que en esta responsabilidad también es muy importante fortalecer este tipo de campañas que ofrece la Secretaría, de mostrarle a la gente cómo todos tenemos que participar como sociedad para construir ciudades seguras. Y maestro, mientras se da este caso, si es que se da el de la aprobación de las penas y también la tipificación como un delito grave, el de la aportación de armas, ¿cuál es el reto no solamente para ustedes, la Secretaría de Seguridad Pública, para la Procuraduría, para toda la administración local, para el resto de las entidades del país, para el gobierno federal, justamente para manejar esta problemática en un futuro inmediato y a largo plazo? Por parte de la dependencia, puedo comentarte que el reto es, desde luego, continuar con la capacitación para el cuerpo policial, en primera instancia, a efecto de que no se pierdan esos valores, principios con los que se debe de conducir como una parte primordial del ejercicio de la función pública. Me refiero al ámbito operativo. Y de ello pasar a dar pauta a reforzar, como lo ha hecho el secretario de Seguridad Pública, Eliseo Irama Almeida, de reforzar ese tipo de operativos como los denominados Rastrillo, Omega, el de Escuela Segura, y también, desde luego, darle continuidad al de desarme voluntario. Esto nos va a permitir, aunado a la función primordial que es de la función preventiva del delito, con los diversos mecanismos y programas que tiene al interior la institución, de hacerle llegar a la ciudadanía este tipo de información, pero sobre todo estos programas que van a permitir minimizar a su mínimo riesgo este tipo de conductas delictivas. Entonces sí es importante, como se ha hecho en el gobierno de la ciudad, diversas dependencias se unen para poder llevar a cabo desde el aspecto social, de empleo, cultural y operativo en este caso, porque también la dependencia hace este tipo de, lo que me refería hace un momento, de sociodramas, donde representa un policía y hace un ejemplo real de lo que pasa en cualquier tipo de conducta delictiva, con la finalidad de que se concientice la gente y sobre todo desde una perspectiva muy, muy preventiva, y sepan las consecuencias a las que conlleva el salirse de un marco jurídico que estamos obligados todos los ciudadanos en respetar. Pues a los tres, muchísimas gracias por habernos acompañado, y gracias a usted le recordamos que esta conversación no se agota, aquí puede continuarla, insistimos, es a través de las redes sociales que puede hacerlo, ahí está a su disposición nuestro Twitter, @capital_21, y también puede ingresar a nuestra página de internet, es el www.capital21.cdmx.gov.mx. Esperamos el próximo jueves con un tema nuevo, con un tema distinto, con un tema diferente. Excelente noche.